Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo Trade Tip de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido. En esta edición hablaremos sobre las diferencias en el calendario y en las diferentes fechas en las que más conviene organizar algún tipo de acción comercial de cara a abordar el mercado británico y por qué tenemos que tener en cuenta estas fechas. En primer lugar, tenemos que pensar que aunque parece que los calendarios en países como España y Reino Unido se pueden organizar de una manera similar, en realidad son bastante diferentes en algunos aspectos y es por eso que consideramos relevante analizar este elemento para este trade tip de la Cámara de Comercio. Por lo tanto, aunque inicialmente podemos ver o podríamos pensar que un calendario en el Reino Unido para realizar visitas comerciales, por ejemplo, puede resultar similar al que tenemos en España, la realidad es bastante diferente. El calendario británico tiene algunos aspectos que, como bien hemos comentado, lo diferencian del calendario español. Entre ellos hemos querido especificar 5 elementos principales. Por ejemplo, los famosos bank holidays, que son como si fueran puentes en España, tenemos que tenerlos en cuenta, puesto que si esa fecha no es un fin de semana, normalmente se suelen celebrar o en un viernes o en un lunes. Los half terms, que explicaremos qué son, están vinculados a los colegios y por qué son importantes de cara a organizar una acción comercial. Hablaremos de las posibilidades reales de organizar alguna acción comercial en julio y agosto y por qué. Y la importancia de las campañas de Navidad, entre otras fechas relevantes como pueden ser Halloween o Guy Fawkes, que explicaremos después de qué se tratan. Empezando por las vacaciones denominadas como Bank Holiday, son días festivos y aquí especificamos las diferencias entre territorios, puesto que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Si vamos a viajar a Inglaterra y a Gales, por ejemplo, esas son las fechas en las que en 2020 han existido días festivos. En el caso de Escocia difieren un poco y en Irlanda del Norte para 2020, por ejemplo, han sido los mismos, más el 13 de julio y el 17 de marzo en el que se celebró San Patricio. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, esas diferencias regionales y, en segundo lugar, identificar, antes de planificar cualquier acción, cuáles son las fechas de estos bank holidays para el año en el que tenemos pensada esa acción. A nivel de los half terms, explicamos precisamente lo que son. Los half terms son vacaciones que se tienen cada 2-3 meses en los colegios británicos y que suelen separarse en 3 periodos: el periodo de otoño, el periodo de primavera y el periodo de verano. Son independientes de las vacaciones que puedan existir para el periodo de vacaciones de verano o para el periodo de vacaciones de Navidad, y hay que tenerlos en cuenta porque si vamos a entablar conversaciones con alguna persona que trabaja en un departamento de compras y que tiene hijos a su cargo, por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta que esa persona muy probablemente no esté disponible a lo largo de fechas especificadas como half terms. Cada zona en Inglaterra, en el Reino Unido en general, difiere un poco en estos half terms y este es el ejemplo que hemos obtenido para el curso 2019-2020 en el caso de la zona de Essex. Por ejemplo, desde el 28 de octubre hasta el 1 de noviembre, desde el 17 de febrero hasta el 21 de febrero y desde el 25 de mayo hasta el 29 de mayo. Por lo tanto, si vamos a visitar a una empresa en la zona de Essex en esas fechas, tendríamos que tener en cuenta que es muy probable que si tiene cargas familiares no estaría disponible para atendernos, puesto que en muchas ocasiones suelen aprovechar a realizar algún tipo de desplazamiento al extranjero o a disfrutar de unas breves vacaciones para poder hacerlo con sus familiares. Por lo tanto, algo a tener en cuenta y que recomendamos revisemos en función de la zona del país que vayamos a visitar para nuestra visita comercial. Por otro lado, tenemos que hablar de los meses de julio y agosto. En países como España o Italia puede que estos sean meses algo más inhábiles, con especial atención al mes de agosto. En el caso del Reino Unido no es así, son meses hábiles de trabajo y en los que se trabaja prácticamente con normalidad. Es cierto que existe una menor disponibilidad por haber menor personal en las empresas e incluso por reducciones horarias en algunos casos,
pero la posibilidad de reuniones es real. Por lo tanto, no tenemos que pensar en que realizar una visita comercial en julio y en agosto sea algo poco práctico y con pocas probabilidades de éxito. A nivel de organización del calendario anual, en algunos sectores tenemos que tener en cuenta que se tienen en cuenta las fechas de julio y agosto para planificar todo el calendario y que en muchas ocasiones son momentos adecuados para entrar en contacto con posibles nuevos proveedores. Por lo tanto, no sería de extrañar que puedan recibirnos para poder incluir nuestros productos en sus catálogos a futuro. Por lo tanto, y por concluir este aspecto, este elemento, esta parte de la presentación, consideramos que es una ocasión importante en los meses de julio y agosto para algunos compradores y que es recomendable en función del sector, deberíamos analizar también las diferencias entre sectores, organizar una acción comercial en este periodo. Finalmente, tenemos que mencionar algunos otros aspectos como pueden ser las campañas de Halloween y las de Navidad. Tenemos que tener en cuenta que la Navidad es un periodo de mucha actividad en general, pero con especial atención a este mercado y que empieza muy pronto, desde principios de noviembre. Prácticamente se enlaza la campaña de Halloween con la campaña navideña. Por lo tanto, hay una muy baja disponibilidad y el periodo es muy poco recomendable para la realización de acciones comerciales. Recomendaríamos finalizar como mucho las acciones comerciales a partir de mediados de octubre, puesto que posteriormente estarán centrados en estas campañas que hemos mencionado aquí. Por finalizar esta presentación, alguna otra fecha relevante serían algunas más conocidas, como el 14 de febrero de San Valentín, campañas en las que muchas centrales de compra, especialmente vinculados a los grandes supermercados, están con una alta actividad, pero también, por ejemplo, el Soft Day, que es el Pancake Day. Este año se celebró el 25 de febrero, están también bastante ocupados en el suministro de todo lo vinculado con este día. El día 5 de noviembre de 2020 se celebra el día de Guy Fawkes, vinculado con una fiesta nacional y que también suele ser un periodo de mucha actividad. Y como recomendaciones finales explicaríamos que es necesario revisar las fechas antes de planear una acción comercial, teniendo en cuenta algunos aspectos que hemos mencionado en este trade tip, pero también algunos otros que no van vinculados al tema del calendario, tener en cuenta además las diferencias regionales y coordinar tal vez nuestras visitas con otras acciones comerciales complementarias, tal y como ferias o eventos del sector que puedan interesarnos. Sin mucho más que añadir, para no extendernos en este vídeo consejo, agradecer la atención que han prestado a este vídeo, esperando que les haya resultado de utilidad y dejo los datos de contacto de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido. Muchas gracias y buen día.